minutos, las noticias con Juan Lozano. RCN Radio. www.rcnradio.com. RCN Radio. Nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. Esta es la FM de RCN. Este es el espacio informativo que más crece en Colombia. La FM de RCN. Las noticias como son. Buscar la verdad es complejo. Buscar la verdad tiene un precio. Buscar la verdad tiene enemigos. Buscar la verdad cuesta más. La FM de RCN con Juan Lozano. Gracias. Cada día somos más. La FM de RCN. Las noticias como son. De lunes a viernes, escuche en la FM de RCN a Darcy Quinn, a Suri Chamá, Yanelda Jaimes, Hernando Romero Barliza, Fernando Quijano Velasco, Santiago Ángel, Juan Carlos Iragorri, William Calderón, María Molina, Diana Mateus y Juliana Habib. Dirige Juan Lozano, de 4 a 10 de la mañana en la FM de RCN. Las noticias como son. En Colombia, las 4, muy buenos días, estamos al aire. Muy buenos días, un gusto saludarlos desde la capital del país, que amanece a 9 grados centígrados, Medellín 17 grados centígrados y Barranquilla a esta hora 27 grados centígrados. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora, está la FM de RCN. 4, 1 minuto. Es martes y es el día 21 del mes de enero 2025. Aquí están las noticias. Incauca transforma y te conecta con la siguiente franja de noticias. El presidente Gustavo Petro anuncia la declaratoria de estado de conmoción interior y emergencia económica ante la crítica situación de orden público en la región del Catatumbo. Con esta medida busca contrarrestar la arremetida violenta del ELN en norte de Santander. Mientras tanto, la alcaldía de Cúcuta advierte que la ciudad supera la capacidad de atención a desplazados por combates en el Catatumbo entre el ELN y las disidencias de las FARC, hechos que ya dejan más de 80 personas muertas, más de 19.000 desplazados. El remesón que se tenía previsto en el gobierno de Gustavo Petro no solo se daría en ministerios y departamentos administrativos como se avanzó en la jornada de ayer, también en el servicio diplomático del país. Les vamos a contar en breve. En Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos asume hoy la administración de los 4 cementerios que administra el distrito, luego de finalizar el contrato de forma unilateral con la concesión Jardines de Luz y Paz el pasado mes de diciembre. Lluvia de decretos firmados por el nuevo ya presidente Donald Trump en su primer día en la Casa Blanca. Ha regresado a Cuba a la lista de patrocinadores del terrorismo, declara la emergencia en la frontera con México, la salida del Acuerdo de París, se retira a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud y anuncia que dejará de comprar petróleo a Venezuela, entre muchos otros. Deportes, con Atlético Nacional confirma al argentino Javier Gandolfi como su nuevo técnico, tras la salida de Efraín Juárez. En otras noticias, el gimnasta Ángel Barajas ha sido galardonado como el mejor atleta colombiano del 2024. Buenos días, 4:03 minutos. Con ayuda de Dios amanecerá pronto en Colombia. Nosotros somos el equipo de la FM de RCN,
Listos, preparados, dispuestos y asumimos el reto informativo de esta jornada que ya comienza. Juan Lozano en la dirección general, Marisol Villa, Julia Fernández y Sergio Corredor responden por el sonido a esta hora en el piso 7 de la Torre Sonora en Bogotá. Está lista en cabina Diana Alvarado. Se conectará en instantes con nosotros Marcos Morín desde Caracas, Venezuela. Ya pronto regresan Yanelda Jaimes y el Capi. Esperanza Rico dirige el Servicio Integrado de Información RCN, la FM. Con mucho gusto, yo soy Azuri Chamá. Estoy aquí en la ciudad de Medellín, la ciudad de la eterna primavera, en el edificio Coltejer, piso 4, con un café fantástico que preparamos esta madrugada. Hay muchos temas, muchas noticias, muchas preocupaciones, anuncios, preguntas, respuestas. En definitiva, mucho martes por delante. Qué bueno que estemos juntos todos. Bienvenidos. Todas las noticias en la FM de RCN. Incauca Life es la mezcla perfecta entre azúcar y stevia orgánica que rinde el doble porque utilizas solo la mitad en comparación con el azúcar normal y además realza el sabor natural de tus comidas y bebidas sin dejar sabor residual. Incauca. La FM de RCN. Las noticias como son. Muy buenos días, son las 4:05. Las noticias como son. La Constitución colombiana, la que rige ahora, tras la última reforma del año 1991, establece, suele suceder en las constituciones del mundo, estados de excepción. Cuando, por ejemplo, hay una guerra contra otro país, una guerra exterior, cuando hay un concepto que se denomina conmoción interna y cuando hay algún tipo de emergencia. Y el presidente está facultado para decretar, dentro del ajuste de la misma Constitución, cualquiera de estos estados de excepción para, durante la vigencia de los mismos, que son temporales, poder, expedir normas rápidamente, mover recursos sin necesidad de un trámite largo o tener que pasar por el Congreso, por ejemplo, la idea es atender estas situaciones extraordinarias que no puedan ser atendidas rápidamente con otras herramientas. Artículos 212, 213, 215, mucha jurisprudencia, muchas normas que desarrollan, como la ley estatutaria 137 y demás. Este es más o menos, aunque sabemos que es complejo entenderlo, el marco o el contexto de la principal noticia hoy en Colombia. Ese anuncio que ha hecho el presidente Gustavo Petro de apelar a la Constitución y a las facultades que la misma le otorga para decretar la conmoción interna, para apelar a uno de estos estados de excepción. Son las 4:06 porque las cosas no están fáciles en la región del Catatumbo especialmente, y esto tiene repercusiones en el país. Las noticias con las voces de sus protagonistas, por ejemplo, para entender lo que ocurre en esta región, el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardoso. Y lo demás ha sido acciones de sicariato, realmente lo que han hecho en las familias y en los firmantes de paz, que son los que andan buscando. Y lo que debemos decir también aquí es que fue una acción criminal muy bien elaborada, muy bien programada, porque iban con lista en mano buscando a las personas que querían asesinar. Se han vivido momentos de terror en esta región del Catatumbo. Hasta las viviendas de los llamados líderes sociales, de los firmantes de paz, pues han llegado básicamente a buscarlos para ejecutarlos, amedrentarlos. Se ha reforzado, dice el comandante del Ejército, la zona con operaciones especiales. Es un tema que merece análisis, merece más detalles y merece desarrollo, y lo tendremos aquí en la FM de RCN. 4:07, muy buenos días, Diana Alvarado. Usted también tiene titulares en Bogotá y Cundinamarca. Sí, señora Azuri, un gusto saludarlo a usted, a nuestros oyentes. Le cuento que desde la capital del país, exactamente su alcalde Carlos Fernando Galán, anunció a través de sus redes sociales que desde este lunes 20 de enero el distrito habilitó una campaña de recolección de donaciones para enviar hacia el Guaviare y el Catatumbo, esto con el objetivo de apoyar la crisis humanitaria que se vive en esta región del país. Asimismo, informó el mandatario que se activarán rutas
rutas de atención para que algunas de las víctimas desplazadas pues por esta violencia que se está presentando en esta parte del país puedan llegar hasta Bogotá. Frente al tema, Isabelita Mercado, ya la consejera para las víctimas, reconciliación y paz de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Si usted es víctima de desplazamiento forzado y llega a la ciudad de Bogotá, por favor acérquese a cualquiera de nuestros 7 centros de encuentro en la ciudad con el fin de recibir orientación sobre los derechos que tienen las víctimas. Adicionalmente tendremos 2 puntos de información, uno en el terminal Salitre y uno en el portal de la 170 con el fin de orientar la oferta que tiene el distrito para las víctimas que llegan a la ciudad. Y finalmente tendremos una línea telefónica con el fin de recibir orientación en caso de tener imposibilidad de acercarse a los centros de encuentro o a los puntos de información en los terminales de transporte. Si usted quiere participar de esta campaña, hay 2 puntos en Bogotá donde a partir de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde usted puede acercarse a hacer donaciones. Ya le digo de qué, mire, los puntos. Uno es la sede de la Cruz Roja y también pues la sede del IDEPAC, ubicado en la avenida Calle 22, número 68C51. La sede de la Cruz Roja también en la avenida 68, muy cerca de la calle 26. Pero, ¿qué elementos usted puede donar? Alimentos no perecederos, zapatos, ropa, colchones, cobijas, artículos de higiene. Esto principalmente es lo que pues se está recibiendo. También en las alcaldías locales de cada localidad pues está a disposición también para que usted se acerque si de pronto uno de estos 2 puntos le queda lejos a su vivienda. Kennedy, Rafael Uribe, Suba, Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar. Allí usted puede acercarse y hacer su aporte. En Colombia son las 4:10. Diana, gracias. Hay más titulares y los tendremos en breves. Las noticias como son. Vamos a hacer un repaso de lo que ha ocurrido en el mundo y vamos a iniciar en Caracas, Venezuela, saludando a Marcos Morín, nuestro compañero. Muy buenos días. Buen día, Suri. Un gusto saludarte desde Caracas a 19 grados. Edmundo González Urrutia, quien estuvo ayer presente en la toma de posesión de Donald Trump, utilizó su cuenta de X para expresar su gratitud al senador Rick Scott por su hospitalidad durante la investidura del nuevo mandatario estadounidense. Abro comillas, agradezco al senador Scott por ser mi anfitrión en el acto de juramentación del presidente Donald Trump, cierro comillas, escribió González, subrayando el carácter significativo de su presencia en este evento. También González aprovechó la ocasión para resaltar los principios democráticos que, según él, simboliza la investidura de Trump. Abro comillas, la alternancia, el respeto a la soberanía popular marcan el espíritu democrático. En este momento, cierro comillas, afirmó sugiriendo que la ceremonia no solo fue un cambio de mando, sino un recordatorio de los valores democráticos esenciales en cualquier instancia. Así que todavía expectativa en torno a lo que va a ser la agenda posterior a esta investidura de Trump de Edmundo González Urrutia Azuri. 4:11, Marcos, gracias. Bueno, a Venezuela se le mencionó ayer durante la posesión y las primeras horas de gestión de Donald Trump. Ya les voy a contar por qué. La noticia del mundo, o bueno, una gran atención internacional, se ha centrado sobre la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca con una firma maratónica de muchos decretos, de muchas disposiciones, muchas de ellas ya anticipadas incluso durante su campaña y posteriormente cuando fue elegido. Por ejemplo, esto. First, I will declare a national emergency at our southern border. Next, I will direct all members of my cabinet to marshal the vast powers at their disposal to defeat what was record inflation and rapidly bring down costs and prices. That is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. En Colombia son las 4:12. El presidente Donald Trump, en este corte de voz que escuchamos, anuncia sus primeras medidas ejecutivas en materia migratoria, tema que sí que le preocupa y sí le ocupa, y en materia de energía en Estados Unidos. Ha declarado la emergencia en la frontera con México y emergencia energética nacional. Y para él el tema, lo último que escuchamos, drill, eso significa habrá perforaciones, porque en Estados Unidos hay petróleo y hay que extraerlo. Y a propósito de ello, dentro de tantas medidas, pues mencionemos de una vez que el presidente Donald Trump anuncia que probablemente dejará de comprar petróleo a Venezuela, asegura que sigue con atención lo que está sucediendo en el país caribeño, destaca que hace 20 años Venezuela era una cosa y que hoy en día es un desastre, son sus palabras,
Y se le preguntó puntualmente qué hará con Nicolás Maduro y dijo básicamente que lo está pensando. La pregunta para Marcos Morín en Caracas, Venezuela, a manera de contexto para que nuestros oyentes comprendan qué tan importante es para Venezuela vender petróleo a Estados Unidos, o se la puedo formular de otra forma. ¿Cuánto dinero o en qué porcentaje vende Venezuela petróleo a los Estados Unidos? ¿Y qué tanto afectaría si Donald Trump dice no le compro más, Marcos? Bueno, Suri, hay medidas que se tomaron. Recuerde que usted que hay unas sanciones todavía vigentes, aunque hubo licencias que otorgó el gobierno de Biden. Se estima que aproximadamente entre 300 y 500 millones de dólares por la venta de petróleo nada más directamente se le vende a Chevron, que es la principal, digamos, operadora estadounidense en Venezuela. Venezuela tiene otros mercados donde ocupa, pues, exportaciones de petróleo, pero recuerden que está sancionada. Esa pequeña cantidad, parece pequeña, digamos que es oxígeno para el gobierno de Maduro, y al decir esto Trump es bastante complejo porque se cierran las puertas de las demás empresas estadounidenses que podrían estar aspirando a, digamos, perforar todos esos petroleros en Venezuela. Marcos, que usted estaba más que pendiente de las palabras de Donald Trump para ver qué decía concretamente sobre Nicolás Maduro, y hasta ahora no sé si sea la palabra concreta misterio, pero digamos que por ahora el tema está aplazado, en pausa. Bueno, hay una información, Azuri, de que Richard Grenell, quien es el enviado especial por Trump a Venezuela, para entenderse con el gobierno venezolano, ya había colocado justamente en sus redes sociales al día de ayer de lo siguiente, ya le indico, presidente Trump es nuevamente presidente de Estados Unidos y la diplomacia ha vuelto. He hablado con varios funcionarios en Venezuela y hoy comenzaré las reuniones, mejor dicho, hoy, o sea, mañana, comenzaré las reuniones temprano. Hablar es una táctica. Esto lo colocó justamente en sus redes sociales Richard Grenell, que es el enviado especial de Donald Trump para Venezuela, así que hay una incógnita a ver con quién está hablando, con quién va a hablar, con quién ha hablado y cómo va a ser ahora la nueva postura del gobierno de Trump frente al gobierno de Maduro. Una pista para este y otros temas, si es que usted, amigo oyente, está interesado en anticipar qué puede ocurrir, piense en qué le conviene más a Donald Trump y qué le conviene más a Estados Unidos, y por ese lado va la cosa. A propósito de medidas que ha tomado el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien regresa a la Casa Blanca, pues ha echado para atrás la disposición de Joe Biden de retirar a Cuba de la lista de estados que patrocinan el terrorismo. Es decir, Cuba vuelve a ser oficialmente para Estados Unidos un país que patrocina el terrorismo. Hay una reacción ya en las redes sociales. Miguel Díaz-Canel Bermúdez es el presidente de Cuba. Dice: presidente Trump, en un acto de arrogancia y desprecio por la verdad, acaba de restablecer la fraudulenta designación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo. No sorprende, su objetivo es seguir fortaleciendo la cruel guerra económica contra Cuba con fines de dominación. Hoy será un día en el que reseñaremos muchas de las medidas que ha tomado ya Donald Trump, porque ayer le rindió la tinta de su pluma, y dentro de ellas el tema migratorio, básicamente con una frontera que siempre ha estado sensible, pero que ahora estaría muchísimo más vigilada, por no decir bloqueada, e incluso la eliminación de una disposición que más o menos permitía que los hijos de inmigrantes indocumentados fueran considerados como norteamericanos. Son las 4:17, titular del deporte a esta hora, oportuno, caliente. Sergio Corredor, muy buenos días. Azuri, buenos días. Sí, señor. Le cuento que ayer Lewis Hamilton llegó a la escudería de Ferrari. El piloto británico posteó en sus redes la primera foto de su arribo a la escudería italiana, marcando así una nueva era con el siguiente mensaje: hay algunos días que recordarás para siempre, y hoy, mi primer día como piloto de Ferrari, es uno de ellos. Viene luego de hacer su paso por la escudería Mercedes-Benz, en la cual fue 7 veces campeón de mundiales de Fórmula 1, Azuri. Las voces de los protagonistas en la FM de RCN. Ya eso es un hecho, ya
estamos desbordados. El primer día fueron 2.700 y ya ahí estábamos un poco complejos, pero ya ayer fueron 5.600 y no hay cómo sostener esta. Sí se sostiene un día, 2 días, 3 días, 4 días, pero no hay cómo mantenerlo en el tiempo durante un mes. ¿Qué está pasando? 4:18 minutos. Primero, la voz que escuchamos es la del alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo. Por temas de cercanía, porque es que hay que sobrevivir, hay que ponerse a salvo, por temor, por pánico. Básicamente, la gente huye. Estamos hablando de más de 19.000 desplazados por esos combates que se libran en Catatumbo entre el ELN y las disidencias de las FARC, la compleja situación, las amenazas, el terror. Y entonces migran hacia Cúcuta, por ejemplo, hacia las zonas aledañas, y el alcalde dice, la ciudad superó la capacidad para atenderlos y estamos en una crisis. Una crisis que hay que atender, son las 4:19 minutos, y precisamente por ello, pues el presidente Gustavo Petro, o respaldado en ello, ha decretado o ha anunciado el decreto de estado de excepción. Concretamente, dentro de la categoría de estado de conmoción interior y emergencia económica ante esta crisis. Y queremos entender, también detalles. Aldair Rodríguez. Muy buenos días. El presidente Gustavo Petro declaró el estado de conmoción interior y la emergencia económica en el Catatumbo para atender la difícil situación de orden público y la crisis humanitaria desatada en la región por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC. Abro comillas, se declara el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica. Espero del Poder Judicial su apoyo. El copamiento militar siempre se desarrollará con la transformación económica de las regiones bajo la violencia. Cierro comillas, escribió el mandatario por medio de su cuenta de X. El estado de conmoción interior es una figura contemplada en la Constitución de 1991 que autoriza al presidente a adoptar medidas excepcionales en situaciones de crisis que amenacen la seguridad y el orden público, como en este caso, teniendo en cuenta que más de 100 de personas han sido asesinadas, entre ellas firmantes de paz y líderes sociales. Entre las facultades que otorga esta figura constitucional se encuentran la suspensión de ciertos derechos y garantías, así como la posibilidad de implementar acciones militares sin las restricciones habituales. Según la Carta Magna, la duración de este periodo podrá ser hasta de 90 días, tiempo durante el cual las medidas adoptadas deben haber generado resultados. Sin embargo, en caso de que los esfuerzos no hayan sido suficientes, el jefe de Estado podrá prorrogar la medida hasta en 2 periodos más. No obstante, deberá contar con el concepto previo y favorable del Senado de la República. El decreto también tendrá la potestad de emitir decretos con fuerza de ley, los cuales podrán suspender temporalmente otras leyes incompatibles con el estado de conmoción. Una vez se emitan los decretos, irán a revisión de la Corte Constitucional, que deberá declarar su pertinencia y exequibilidad. Entre tanto, el presidente Gustavo Petro arremetió una vez más contra el ELN luego de esta escalada de violencia. A través de su cuenta de X, aseguró que este grupo guerrillero se apartó de la teoría del amor eficaz de su fundador, el sacerdote Camilo Torres Restrepo, y transitó hacia los caminos de Pablo Escobar, a quien escogieron como su guía permanente. En ese sentido, lanzó una dura advertencia. Aseguró que han escogido el camino de la guerra y guerra tendrán, pues el gobierno está del lado del pueblo. 4:21, Aldair Rodríguez, muchas gracias. Muchos detalles. Básicamente, el presidente se ampara en la Constitución dentro del estado de conmoción interior. Bueno, es la primera vez en 15, 17 años que esto se activa. Y esto le permite, sí, gobernar por decreto, pero la Constitución es clara. Para sortear y solucionar la crisis, que dentro de unas facultades extraordinarias, pero temporales, sujetas a la revisión, así debe ser, de la Corte Constitucional. Ya el presidente había intentado algo semejante en Guajira, y si usted tiene la memoria un poco fresca, recordará que esto se echó para atrás precisamente porque no se ajustaba a la Constitución. 4:22 minutos. ¿Qué tan conveniente y qué tan arriesgado es que el presidente gobierne con facultades extraordinarias? Es un tema hoy en la FM de RCN para reflexionar, para discutir, para preguntar, para comparar. Numeral, conmoción es